Hola, hola a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos al primer video de 2024 y por supuesto un video más de Merge Arena. En el día de hoy y por pedido de ustedes que me dejaron en uno de los comentarios de uno de mis videos de YouTube que querían los mejores mazos dependiendo de cada una de las arenas, el tema es que no tenemos todavía la posibilidad de poder visibilizar las partidas que estén jugando en arenas altas, ¿no? Entonces es complicado ver exactamente el funcionamiento de cada uno de los mazos y poder hacer un video en base a eso, pero les traigo una tier list, mi tier list, de para mí cuáles son los mejores héroes dependiendo cada una de las categorías o de sus rarezas, ¿no? Hablando de legendarias, épicas, inusuales y raras. Así que si les parece, vamos a arrancar con el video del día de hoy. Bien, ya estamos acá listos entonces con lo que es la tier list que estoy armando para ustedes. Me faltan algunas cartas, ¿no? Algunos héroes. Así que bueno, los recorté y están un poquito feos, pero bueno, es lo que hay. Pero bueno, acá tenemos ya todas las secciones, legendarias, épicas, raras e inusuales. ¿Por qué, Nachitos, las dividís así y no armas una tier list con todos los héroes en general, ¿no? Los que están top tier, etcétera. La realidad es que, para mi gusto, armarlo de esta forma es mejor porque los que están en las arenas bajas o arena media no van a tener tantas legendarias. Entonces, para que puedan armar sus propios mazos con cartas inusuales, raras y épicas, que son las que al principio te dan, y después obviamente los que están en arenas altas, bueno, armarán los que con todas legendarias. Entonces me parece que es un poquito más prolijo armarlo de esta forma, no mezclar, porque al fin y al cabo vamos a terminar todos usando legendarias. Quizás alguno que otro utilice alguna carta épica, pero la realidad es que todos vamos a terminar utilizando legendarias. Así que esto no está ordenado, la idea es ir ordenándolos en este video. Y vamos a arrancar por supuesto con las inusuales, ¿no? Que son poquitas, son las que te dan al principio de lo que es el juego. Esta no me acuerdo si iba en épicas o raras. Creo que iba en raras. Después lo vamos a chequear, pero creo que estaban raras. Pero bueno, en fin, vamos a arrancar. Tenemos al cañonero, tenemos a esta especie de hada, esta Tinkerbell, que básicamente cura. El cañonero mete daño, y mete bastante daño. En las primeras arenas a mí me gusta mucho. Después tenemos a la arquera, tenemos al vikingo y tenemos al rompechismes, que es mi carta favorita de las inusuales. Así que la vamos a ubicar al principio de esta tier list. Para mí, para mi gusto, esto es algo subjetivo, chicos. Ustedes me dirán, no, a mí no me funcionó. Bueno, bárbaro. Lo que tiene el rompechismes es que no solamente mete muchísimo daño, sino que también mete daño en área. Y lo que tiene en particular es que hoy en día, yo estando en las 3700, 3800 copas, lo sigo utilizando en mis mazos. O sea, generalmente lo reemplazo. Yo lo tengo a nivel 10, ya lo tengo para mejorar a nivel 11, pero bueno, no lo termino de mejorar porque prefiero mejorar las legendarias. Entonces me termino guardando ese orito extra que tengo. Pero el rompechisme tranquilamente podría subirlo al nivel 11 y metería más daño que muchas de las legendarias que tengo y que no utilizo. Entonces, para mí el rompechismes, sin duda alguna, va al comienzo de esta tier list en lo que son las cartas inusuales. El cañonero va en segundo lugar. La arquera no está mal. La arquera no está mal. El tema es que, bueno, hablando de un poquito de lo que es el daño, etcétera, me parece que estas dos están muy por delante. Para mí el cañonero también es una muy buena opción. También lo he utilizado en arenas bastante altas. Pero con lo cual vamos a poner a la curandera en tercer lugar. Porque en términos de daño me quedo con estos dos. Y obviamente necesitamos un soporte, ¿no? Que ayude a nuestras tropas. Con lo cual acá vamos a poner a la curandera. Y vamos a dejar al vikingo en anteúltimo lugar. La arquera no está mal. O sea, de hecho hay mucha gente que lo utiliza en las arenas iniciales. Tiene buena velocidad de ataque, etc. A mí particularmente no es una carta que me fascine. Con lo cual, dentro de lo que son las inusuales, yo la arquera la dejaría al final. Fue la primera carta que cambié, de hecho, del mazo, que la saqué para poder armar un mazo nuevo. Así que bueno, en fin. Después pasemos a lo que son las raras. Dentro de lo que son las raras, para mi gusto, yo creo que pondría al Minotauro en primer lugar, porque de hecho en arenas altas y muchos en torneo, ahora con el gran torneo, están utilizando mucho el Minotauro. Insisto, no llega a tener una calidad de legendaria, pero tranquilamente podría ser una carta épica, porque muchos la siguen metiendo dentro de sus decks. La torreta muchos la ponían como una carta muy rota. Para mí la torreta no está tan rota, Para mí la torreta no es una carta que realmente me llame mucho la atención. O sea, no es una carta que a mí me guste demasiado. De hecho la veo muy débil, nunca la usé, nunca la mejoré. He visto que muchos lo utilizan, pero la verdad es que no, se me hace como que no tiene daño, le falta algo.
Este héroe en particular, el que tiene el helado de crema en la cabeza, es un héroe que al principio muchos lo utilizan. ¿Por qué? Porque es un muy buen tanque. Básicamente absorbe mucho daño y además, cuando vos matás al principal, se divide en dos y así se va dividiendo. Y aunque parezca mentira, al principio donde no hay tanto daño por parte de los héroes por carencia de nivel, es un muy buen tanque, es una muy buena opción. Te puede ganar muchísimo tiempo, con lo cual para mí este iría en segundo lugar. Después he visto gente que este también lo utilizan bastante. Este que imparte COVID, básicamente. O enfermedades, no sé, es medio un arma biológica. Lo he visto que lo utilizan bastante, con lo cual yo lo dejaría en este lugar. A este de acá, el que tiene la lengua afuera, y a este no los he visto nunca. O sea, literalmente no los he visto nunca. No he visto que lo utilicen, no los he utilizado yo, así que no estoy muy seguro de qué hacen. Con lo cual los vamos a dejar bastante más atrás. De hecho, este capaz lo podemos llegar a ver en algún torneo, en algún gran torneo. Alguno lo puede llegar a piquear, pero la realidad es que no hace mucho. Este lo vamos a poner un poquito más adelante porque también lo he visto, no está mal, ralentiza, pero no hace mucho más que eso. O sea, entre las cartas raras e inusuales, para mi gusto, yo he utilizado mucho más las inusuales que las raras, imagínense. Pero como les digo siempre uno va a terminar en las legendarias, que creo que es lo más importante de este video, con lo cual si quieren adelantar, están en todo su derecho. Pero bueno, si están en arenas bajas, quizás sí les conviene saber qué cartas les conviene mejorar. Aunque para mí, de todas estas, la única que puede seguir mejorando y que te va a servir en arenas altas es justamente el rompechismes. Después pasamos a las épicas. Las épicas, para mi gusto, el templario es... O uno de los cruzados, templario, no estoy seguro, creo que es templario. Va en primer lugar, o sea, para mí está súper fuerte, es muy bueno, tiene un escudo que también le da escudo a los personajes que están al lado. Hay mucha gente que lo usa, no sé si en las 3.700, 3.800 copas como estoy yo, pero sí lo ves en alrededor de las 2.500, 2.800, ahí sí la gente lo utiliza mucho porque es un tanque muy muy bueno. Pero no lo puedo dejar primero, porque para mí primero está el genio. El genio tranquilamente podría ser una carta legendaria. De hecho, en el Discord que hay de Merge Arena, que si no lo tienen los invito a sumarse al Discord de la comunidad, donde ahí comparten muchos mazos, comparten muchas opiniones. Hay una tier list también, que se las voy a estar dejando por acá en el video, de uno de los chicos que armó una tier list para él, cuáles eran las cartas más fuertes. Ahí sí las mezcló, no las separó por legendarias, épicas, raras e inusuales, como lo hice yo. Pero bueno, es otra referencia que pueden llegar a tener, aunque no están los últimos 4 héroes que agregaron. El Rey Mono, el Paladín, este que no me acuerdo cómo se llama, y el Patocóptero, que bueno, ya vamos a estar hablando del tema del Patocóptero, que no lo estoy viendo por acá. Espero que no me haya faltado el Patocóptero. Pero bueno, en fin, continuando con la tier list, si falta lo sumamos. El genio va en primer lugar. El genio tranquilamente podría ser una carta legendaria. Para mí está muy fuerte. De hecho, si me dijeran, hey Nachitus, tengo muchas épicas, no tengo tantas legendarias, ¿con qué puedo rellenar mi deck? Bueno, el genio te bufea unas cuantas cartas, tiene muchas cualidades muy muy buenas, con lo cual para mí el genio va directamente en el primer lugar, no lo dudo. El templario lo dejaría en segundo. Una carta que a mí en particular me gusta mucho es el vampiro. El vampiro para mí es una especie de hijito de la pesadilla. Pesadilla es una legendaria, yo la utilizo en determinadas ocasiones, porque es una carta que una vez que carga el poder, puede atacar fácilmente a la backline. Y también mete Fear. Entonces, si hay cartas como por ejemplo puede ser un mago, el electromago, puede ser el rompechismes, que lo podemos llegar a encontrar en algún momento, cartas como, bueno, como la Viña, que mete muchísimo daño también, cartas que están en la backline y que meten muchísimo daño y que es difícil acceder a ellas. Bueno, cartas como la pesadilla o como el vampiro son excelentes, porque acceden muy fácilmente y se saltean lo que es la primera línea de defensas, con lo cual para mí el vampiro es una muy buena carta, yo lo utilicé muchísimo y después obviamente la reemplacé por lo que es la pesadilla, porque básicamente es legendaria y es un poquito mejor. Obviamente depende mucho también el nivel, ojo, porque si el vampiro lo tiene en nivel 10, nivel 11, probablemente funcione mejor que la pesadilla. Pero bueno, eso es un tema que también ustedes irán viendo, qué les rinde más, ¿no? Si una cosa o la otra. Después hay mucha gente que utiliza a esta medusa. La voy a dejar acá por un simple hecho de que, bueno, en realidad no, en realidad este debería ir mucho más adelante. Este debería ir mucho más adelante. De hecho lo voy a colocar acá porque es otro tanque que también es excelente. Lo que tiene este es que en el poder crea como una especie de círculo, una circunferencia, en la cual todos los héroes que estén adentro
el daño lo va a redirigir hacia él. Entonces va a poder absorber el daño. Es un tanque que absorbe muchísimo daño. Tiene un escudo, de hecho, que es justamente el escudo que va consumiendo para que no le saquen vida a tus otros héroes. Entonces, lo que tiene muy bueno este héroe en particular es que si a vos, por ejemplo, mezclaste las cartas, combinaste, fusionaste y te quedaron cartas, por ejemplo, el genio, Lavinia, de hecho, ¿cómo se llama? No me sale el nombre. Tután Ramón. Que son cartas que, a ver, pueden quedar en las dos primeras líneas, pero lo ideal es que queden un poquito más atrás. Tután Ramón sí puede llegar a quedar un poquito más adelante, porque hay algunos bufos que le dan mucha regeneración de vida con los perritos, con los abuesos que saca. Entonces, tener Tután Ramón y tener a este es una muy buena combinación, porque todo el daño lo va a absorber este. Mientras tanto, Tután Ramón va a seguir invocando perros o sabuesos y les va a empezar a regenerar la vida. Entonces se hace un combo bastante interesante de ver. Con lo cual, bueno, lo dejaría un poquito más adelante. Para mí el Electromago es una muy buena carta, es muy fuerte. También tiene la posibilidad de, con el poder, meter muchísimo daño a la backlane del rival. Cosa que a mí la verdad que me gusta mucho. Después, ¿qué más tenemos? Este lo he visto muy poco, con lo cual lo voy a colocar bastante atrás. Este también. El verdugo. El verdugo lo que tiene es que mete daño por porcentaje de vida. Entonces, para matar tanques puede ser una muy buena opción, pero la realidad es que a mí no me ha funcionado del todo bien. Lo he intentado hacer funcionar, lo he probado, pero en mi caso no me ha funcionado bien. El brujo no está nada mal. De hecho, muchos prefieren el brujo antes que el electrimago. Lo que tiene el brujo es que con el ataque que mete, también mete Fear en área, lo cual está bueno. Y después hay mucha gente que utiliza este bicho que no sé tampoco cómo se llama, que la verdad es que no me termina de convencer, con lo cual lo voy a dejar en último lugar. Probablemente no sea una carta que ni pinche ni corte. Nunca lo vi, nunca lo jugué y lo he visto muy poco. Pero bueno, yo creo que acá está bastante bien la tier list de épicas. Creo que en este orden, obviamente ustedes pueden tener sus opiniones, pueden tener sus mejores opciones, que espero me la dejen en los comentarios, a ver si difieren de alguno de los órdenes que tenemos acá, o alguna carta que a ustedes les haya funcionado muy bien. Capaz bien alguien me dice, no, yo el vikingo lo utilicé en arena de 3800 copas y me funciona bárbaro. Bueno, perfecto. Como les digo, esto va de mi experiencia, básicamente. Y también parte de estadística, porque obviamente no me conozco la estadística de todas las cartas. Imagínense que salen nuevas muy seguido y además es un juego que tiene muy poquito tiempo de vida. Entonces algunos nombres me los sé, algunas estadísticas me las sé, pero más que nada de los campeones que suelo utilizar yo, ¿no? De los héroes que suelo utilizar yo. Y después vamos a ir ahora sí a lo que son las legendarias, que este es el plato fuerte del video. Acá es donde empieza lo bueno, señores. Porque la mayoría de los mazos en arenas altas y también lo que es el gran torneo se van a componer justamente de lo que son cartas legendarias, héroes legendarios o campeones legendarios o como quieran llamarlo. Para empezar, para mi gusto, la carta más fuerte dentro de lo que son las legendarias es esta de acá, que es una especie de mujer zorrita, mujer gatito, no sé, estoy seguro que es. Tiene un nombre que no me acuerdo. Esta carta lo que hace es, cuando alcanza la definitiva, que utiliza el poder, empieza a drenar el maná que tienen los adversarios dentro de un rango muy grande. De hecho, en el Discord se han quejado bastante de que el rango es demasiado grande. Entonces, creo que no hay nada más fuerte en este juego que poder drenar el maná que tienen los adversarios. Entonces, es un campeón que ofrece mucha utilidad. No sé si categorizarlo como soporte, pero sí ofrece muchísima utilidad. Si tenemos que elegir un campeón de utilidad dentro de lo que son las legendarias, yo le diría que vayan por esta opción. Y para mí es la carta hoy en día probablemente más fuerte del juego. En cuanto a lo que es utilidad, obviamente van a decir, no, Nachitus, porque el Tecnogolem absorbe un daño tremendo, está totalmente roto. Sí, en lo que es la frontline. Pero en cuanto a lo que es utilidad y en cuanto a lo que es el poder, para mí es el poder más fuerte que tiene el juego hoy en día. Y es el de esta señorita, que la vamos a dejar en primer lugar. En segundo lugar, Nachitus, ¿cuál es la legendaria más fuerte para vos, para tu criterio? Para mi gusto, la estuve jugando mucho en este último tiempo. Al principio no daba 2 mangos y la verdad es que es un campeón, un héroe que está sumamente roto. Y es Lavinia. Lavinia a mí me viene rindiendo demasiado. De hecho, he superado las 3800 copas gracias a Lavinia en parte. Bueno, no me deja ponerlo por adelante. Ahí está. Del angelito este. Lavinia tiene muchísimo daño. El ataque especial que tiene es que básicamente cuando conecta contra un héroe que está afectado por las llamas, justamente que causa Lavinia,
lo que hace es aumentar la velocidad de ataque y pega una velocidad tremenda, mete un daño demoledor y encima tiene algunos buffos dentro de la partida que uno puede elegir, donde mete ese daño también en el área. Entonces Lavinia está súper fuerte y acompañada de un campeón o un héroe de soporte que cure mucho, como puede ser el Ángel, como puede ser que no me acuerdo el nombre, pero también tiene una muy buena regeneración. Lo que es este señor mañoso, no me acuerdo el nombre tampoco, pero también, también tiene muchísima regeneración y puede aportar bastante al resto de tus compañeros. Pero yo me quedaría básicamente, porque creo que aporta regeneración al mismo, no estoy seguro que meta regeneración en área, pero bueno, acompañada de alguien que la cure, es una maquinita de guerra, es una locura. Bueno, Aguamarina también, con el tema de los escudos y la velocidad y el daño de ataque aumentado a los héroes, también es una muy buena opción como soporte. Pero bueno, vamos a continuar y para mi gusto, claro, me falta el patocóptero. Lo voy a sumar y ya vengo. Perfecto, ahora sí, ya estamos con el patocóptero que nos había faltado. Esto porque lo guardé en un lugar donde no tendría que haber guardado. El patocóptero, lo poco que lo probé, está turbo broken. Tiene un daño tremendo, tiene daño en área, tiene daño, o sea, es una locura. El patocóptero es una locura. Creo que el patocóptero, de hecho, yo lo pondría por delante de Lavinia, O sea, para mí en el Kitsune, que ahora me acuerdo el nombre, Kitsune, el patocóptero, Lavinia. Después, bueno, vamos a seguir acomodándolos. Pero creo que por lejos estos tres son los mejores héroes que hay hoy en día. Sumaría al Tecnogolem atrás de Lavinia. Para mí la mejor frontline que podés tener. Tiene un escudo que mete un daño tremendo también. Entonces no solamente te oficia de tanque, sino que también tiene un daño bastante interesante para ser un tanque. Es muy pero muy interesante. Después a estos, ¿a quién le sumo? No lo estoy viendo. Para mí Marituerca está súper fuerte también. Marituerca es un personaje que tiene muchísimo daño. Y el tema de que se transforme en esa especie de rueda que mete mucho daño y además tanquea muchísimo, me parece que Marituerca también está súper fuerte. Para muchos no lo está tanto. Bueno, para mí la verdad es que sí lo está. Siguiente, ¿a quién ponemos? Bueno, para mí Tután Ramón es un héroe súper fuerte. De hecho, Tután Ramón no sé si lo colocaría un poquito más adelante que Marituerca, pero bueno, la verdad es que Marituerca hasta ahora me viene dando muchísimos buenos resultados. Tután Ramón en algunas composiciones no me termina de rendir, frente a algunos adversarios tampoco. Más que nada los que tienen ataques en área. Tután Ramón se ve muy afectado por esto porque te elimina rápidamente los sabuesos y mucho funcionamiento, mucha utilidad no le vas a encontrar. Entonces creo que Tután Ramón acá está bastante bien ubicado. Después, la Diabla para mí es muy buena. ¿Por qué? Porque la Diabla lo que hace es convertirte una de tus tropas al otro equipo. Si te llega a agarrar a un héroe que lo tenés nivel 60, que lo tenés nivel 55, que lo tenés nivel arriba de 50, te puede tranquilamente dar vuelta a la pelea, te puede dar vuelta a la partida. Es un personaje disruptor, es un personaje que tiene una habilidad especial muy interesante, muy diferente a la de los demás. Y creo que por eso se gana este lugar en este top, en esta tier list de héroes de Merge Arena. Después, ¿a quién colocamos? Yo creo que Aguamarina es una muy buena opción a la hora de pensar en lo que es el soporte, el escudo que no solamente le otorga aguante y resistencias, sino que además daño a tus tropas, combinado con alguno de estos campeones, con el Patocóptero, con Lavinia. Es un personaje muy interesante que lo he utilizado bastante y me gusta muchísimo, así que lo vamos a dejar por acá. En el rol de soporte, de hecho, creo que estos dos son los más destacados, los más importantes, o por lo menos los que a mí más resultado me dan, y veo que también dan mucho resultado. El Ángel generalmente una vez que lo llevas a la evolución, una vez que lo llevas a la superfusión, si no, no rinde tanto previo a esa instancia. Después vamos a colocar, a ver, ¿a quién tenemos? Yo creo que colocaría probablemente a Dragonino. Dragonino tiene muchísimo daño. Es un personaje, es un héroe que al igual que Lavinia, que al igual que el Patocóptero, mete muchísimo daño y mete mucho daño en área. De hecho, quizás muchos lo coloquen mucho más adelante que los demás. Yo creo que acá lo voy a dejar porque estoy priorizando más que nada cumplir con cada uno de los roles, ¿no? Tenemos utilidad, tenemos daño, tenemos tanque, como para que ustedes también vayan armando sus propios decks en base a la tier list, que es justamente la idea, ¿no? O sea, darles para mi gusto los campeones o los héroes más fuertes que hay en cada uno de cada una de las rarezas.
Y en ese orden ustedes encontrar, bueno, yo tengo todos los legendarias. Kitsune está fuerte, la voy a probar como utilidad. Después daño, puedo meter al Patocóptero y puedo meter a la Viña. Después voy a tener a uno que me tanquee y después puedo meter alguno que otro más, ¿no? O sea, ustedes van a ir armando sus decks y después van a comentar en los comentarios justamente de este video qué les resultó, qué no, y qué les gustó y qué no. Pero bueno, vamos a continuar y en esta continuación vamos a meter al tiburón. El tiburón lo que tiene es una herramienta bastante interesante, que es el tema de que tiene un gancho, tiene una especie de arpón, un gancho, no sé bien qué es lo que tira, que te trae a uno de los personajes, a uno de los héroes. Y esto es sumamente interesante porque cumple más o menos un rol como el que cumple Pesadilla, pero aún mejor. Creo que el tiburón tiene un poquito más de daño y tanquea un poquito más, entonces el tiburón es una opción bastante interesante también. No es de las que más me gusten, o sea, si en un gran torneo me aparece probablemente no lo elija, a menos que me aparezca frente a otras opciones que están por debajo de lo que es esta tier list. Con lo cual el tiburón yo lo colocaría por acá. Si no me equivoco, nuestro compañero, nuestro amigo que hizo la tier list en el canal de Discord, lo colocó mucho más adelante. Para mí, acá está bastante bien ubicado. Vamos a continuar y Don Madroño, que era que no me salía el nombre, yo lo voy a colocar bastante adelante. La definitiva, el poder especial, la verdad es que a mí me gusta demasiado. Es muy bueno una vez que carga, como que planta las raíces dentro de lo que es la arena y en un área bastante importante empieza a meter daño y empieza a absorber daños, empieza a regenerar mucho. Entonces no solamente ofrece esta regeneración para él, sino que además mete buen daño y te clava las tropas al piso. Entonces medio que te las duerme. Me parece que es una habilidad bastante fuerte, con lo cual merece este lugar dentro de este top. Y después vamos a continuar. A ver, ¿con qué seguimos? Todos estos héroes, la verdad es que a mí ni me van ni me vienen. No me gustan demasiado. Creo que por un tema de uso voy a colocar a Pesadilla, y por este motivo que les dije, que la verdad es que me sirve mucho para acceder rápido a la backline y meter un buen daño, además del Fear. Pesadilla en niveles altos, hablamos nivel 45-50, mete muchísimo daño, tiene buen aguante, tiene una habilidad que le regenera vida una vez que mete el Fear en área, entonces puede aguantar bastante, no es tan sus. Con lo cual, bueno, se los recomiendo bastante. Vamos a colocar también por ahí a nuestro querido Ent, que no sé cómo es el nombre. Como soporte rinde bastante, yo lo he utilizado también. Lo tengo. No me termina de convencer del todo, de hecho no suelo utilizarlo, prefiero 1000 veces a Agua Marina, por ejemplo, o al Ángel. Pero no es una mala opción. O sea, si te toca y no tienes muchas legendarias, utilízala porque te va a servir. Ofrece regeneración a varios personajes. Cuando le meten daño también tiene una regeneración propia en uno de los buffos que te ofrece la partida. Entonces, bueno, no deja de ser una mala opción. Después vamos a dejar a este bichito de acá, que no me acuerdo el nombre, tiene un nombre más raro, la verdad. Medio complicado de aprenderse. Pero este lo que hace es básicamente, es una especie de Zoe en el League of Legends. Lo que hace es, te duerme a un oponente por tiempo indefinido, y cuando le pega y lo despierta, prácticamente lo burstea, prácticamente lo mata. Entonces es una buena opción, pero lo que tiene de malo es que lo hace contra un solo personaje, contra un solo héroe. Entonces no sé si me termina de gustar, no sé si me termina de convencer del todo, con lo cual yo creo que lo pondría hasta detrás del pistolero. El pistolero es una carta que utilizan muchos, que tiene una habilidad muy interesante, en la cual es como una especie de definitiva, es como la balacera de Miss Fortune en el League of Legends. Los que la jugaron, los que no lo jugaron, es una ráfaga que va en un cono de balas, de tiros, que no solamente meten daño, sino que además te hacen retroceder a la frontline. Esto es muy bueno, es muy positivo, porque además no solamente mete mucho daño en área también, sino que además ofrece más tiempo para seguir metiendo daño. Entonces el tirador, el pistolero, yo lo he utilizado muy poco, pero no deja de ser una mala opción, ¿no? No deja de ser una mala carta. Hablando de daño, obviamente, para mí por detrás de lo que son los demás. Tenemos a este, que no me acuerdo del nombre tampoco, el muerto vivo este. El muerto vivo lo que tiene es que solamente te sirve si lo colocas en la backline, o sea, en las últimas líneas. Es medio complicado de utilizar, siempre hay que estar bien posicionado porque te lo desaparecen. Y lo que tiene es que tira una habilidad en una línea recta que mete muchísimo daño, pero es todo lo que tiene. O sea, después, bueno, en los primeros niveles, en las primeras rondas quizás te puede servir también, porque los básicos pegan bastante dentro de todo.
pero no es una carta, o sea, el hecho de que sí pegue en área, pero pegue en una línea recta, depende mucho del posicionamiento de las cartas del rival. Entonces, si tenés a este y tenés un pesadilla del otro lado, probablemente este mucho no pueda hacer. Tremendo ruido que llegan de afuera, espero que nos estén grabando. Después, ¿quién continúa en esta tier list? Por un simple hecho de que me interesa el personaje, pero que todavía no lo siento del todo fuerte, es el paladín. El paladín tiene algo muy interesante que, bueno, el paladín lo hace generalmente en todos los juegos, ¿no? Donde hay un paladín, que es básicamente oficiar de todo. Mete daño, tanquea y cura. O sea, es tanque, es daño y además ofrece este rol de soporte. Lo he utilizado, no me gustó del todo, la realidad es que como que le faltan las tres, o sea, no termina de curar del todo, no termina de tanquear del todo y no termina de meter daño. Entonces, creo que con unos pequeños ajustes el paladín sí puede ser una opción más que interesante. Por eso es que la coloco por delante de las demás, porque siento que tiene un potencial muy grande y es una tropa que a mí me gustaría utilizar, pero que no la utilizo porque me parece que desde que salió le faltan algunas características como para poder destacar del todo. Vamos a colocar después a la Valkyria. La Valkyria es un personaje que no he utilizado. En realidad sí en un gran torneo, pero me fue muy mal. No le encontré mucho la utilidad. No he visto que la gente lo utilice tampoco. Entonces por eso lo coloco casi al final de esta tier list de cartas legendarias. No me termina de convencer del todo. Habrá quienes han sabido sacarle el jugo en alguna determinada composición, pero es que imagínense que con toda la variedad de composiciones que pueda haber, la Valkyria no ha entrado en mis planes, por eso la dejo bastante atrás. Y lo mismo me pasa con el repoker de cartas, que es básicamente este Joker, este que no me acuerdo el nombre ahora, que es el pájaro de Harry Potter básicamente. Y después la rockera, la Rockstar. La Rockstar yo la pondría un poquito más adelante, he visto gente que la utiliza, que tiene esa especie de definitiva de zona, de League of Legends también, en la cual, bueno, deja bailando a los oponentes, les mete daño y medio que los tauntea un poco. No le termino de ver de todo mucha utilidad. El repoker de cartas es una especie de esta Harley Quinn, de esta... ay, no me acuerdo el nombre, es algo como Vilenia. Ahí está, no me sale el nombre, pero es Vilenia. No me termina de convencer tampoco. Y este lo que hace es, a ver, la definitiva salta en contra de un héroe oponente, le mete mucho daño, tipo tiene como medio daño de ráfaga y lo stunea. No me termina de convencer, creo que le aumenta el daño también cuando le pega. Es una de las nuevas cartas, bueno, no de la última camada, ¿no? De la anteúltima camada de nuevas cartas que metieron, junto con la Rockstar y junto con, no me acuerdo qué otra más. Pero, bueno, Aguamarina está en ese lote de cartas nuevas. Y creo que hasta ahí el tier list de hoy, chicos. Esto puede ir cambiando a medida que vaya jugando, a medida que vaya experimentando con nuevas cartas. Creo que hasta acá está bastante bien. Podemos disentir o discernir en alguna posición de alguna carta. Está más que permitido, no hay problema. Por eso les digo, déjenme en los comentarios qué les parece este tier list, qué cambiarían. Quizás ustedes me dicen, no, Narciso, yo estuve jugando muchísimo con Don Madroño y es mucho mejor que el Patocóptero porque no sé qué. Perfecto, es bien recibido. Todos los comentarios están buenísimos y los voy a estar leyendo. Así que nada, hasta acá el video de hoy, el primero de este año, que va a estar plagado de videos de Merge Arena. Tenía planificado otro video, pero bueno, gracias al comentario de nuestro compañero decidí traerles esta tier list hecha por mí, bajo mis gustos, de lo que he visto jugando Merge Arena. Así que nada, todos los comentarios son bien recibidos y si quieren algún tipo de otro contenido con respecto a Merge Arena, como lo hizo nuestro compañero, es bienvenido, me lo dejan en la caja de comentarios y yo los voy a estar leyendo. Espero que tengan un gran año y que le metan muy fuerte a las fusiones en Merge Arena. Nos vemos en el próximo video. No olviden seguirme en mis redes sociales también, que las voy a estar dejando en la caja de abajo. Y también las tienen en rotativo, creo que en lo que fue la tier list. Así que nada, los dejo. Bye, que tengan un excelente año.